como decía antes también Laura Enjuto, pues comparte con Francia y España pues una cultura y una tradición vitivinícola muy importante. Y entonces, digamos, es casi parte de mi cultura y de mi tradición, pues el vivir rodeado, entre comillas, de viñas, de viñedos y, digamos, de vino en general, ¿no? Porque a nivel económico, pero también a nivel cultural, pues el vino forma parte, es una parte importante de Italia, ¿no? Así como de España y de Francia. Y en particular yo vivo en una pequeña región, que es la que se indica ahí a continuación, que es Umbría, que es muy pequeñita, que está en el centro de la península, en donde, que la llaman, digamos, el corazón verde de Italia, precisamente porque la naturaleza tiene mucha importancia y, digamos, evidentemente, siendo la naturaleza muy importante, también lo es, no todo lo relacionado con la naturaleza, es decir, digamos, el trabajo agrícola, y también el cultivo de vino, ¿no? Entonces, a pesar de no ser yo un experto de este campo, todavía espero poderlo ser un día, pues como se puede bien ver, pues en una pequeña región como Umbría, pues hay varios pitiños, varias uvas, y también tenemos denominaciones de origen controlada y garantizada. Por ejemplo, uno de los vinos más importantes que tenemos, que está conocido tanto en Umbría como fuera de las regiones, de la región y de la nación, es el Sagrantino, una uva muy, muy buena de calidad, que, repito, es conocida, digamos, sin duda en Italia, pero seguro que también fuera de los confines nacionales. Entonces, pues, en primer lugar, el tema que quisiera, digamos, presentar tiene que ver con algo que forma parte de mi cultura y de mi tradición. ¿Y por qué la traducción? Bueno, porque trabajo, digamos, como traductor y también como profesor de traducción del español al italiano en este instituto universitario, que es la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici de Perugia. ¿Y por qué en Valladolid y en particular en Soria? Porque Soria, digamos, fue mi primera etapa española cuando era estudiante y lo fue también como profesor, o sea que estuve dando unas clases cuando, digamos, hace unos años gané una beca Erasmus. Entonces, pues todo esto simplemente para introducir el por qué elegí este tema, que para mí es muy interesante y es un descubrimiento diario, que es lo más importante para mí. O sea que quiero estudiar un doctorado también para seguir creciendo y aprendiendo algo que me interesa de forma particular. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Y en general, luego lo será también de mi tesis de doctorado, es introducir un estudio práctico sobre la traducción vitivinícola en español e italiano. ¿Cómo intentaré alcanzarlo? En primer lugar, pues dando un marco teórico sobre el tema de la terminología vitivinícola, muy breve y, digamos, muy simple en sí, en el sentido de que habría que decir muchas cosas, pero claro, con el tiempo a disposición no podré explayarme demasiado. Intentaré dar un cuadro específico sobre la terminología especializada en los dos idiomas. Trataré la búsqueda de fuentes y recursos, uno de los problemas, digamos, que estoy encontrando, sobre todo en el trabajo comparativo entre los dos idiomas. No sé por qué me ha dicho así, pero bueno, y daré también una muestra terminológica práctica a través de un glosario básico de términos. Entonces, el primer punto es intentar dar un marco teórico. En primer lugar, me parece importante preguntarme a mí mismo, en primer lugar, y cabe preguntarse, ¿qué es la lengua del vino? Si la lengua del vino es una lengua de especialidad. Digamos que es una pregunta importante porque se puede considerar el lenguaje vitivinícola un lenguaje de especialidad. Cabe, digamos, tal vez citar Cabré, que en 1993 afirma que los lenguajes de especialidad son los instrumentos básicos de comunicación entre los especialistas. Y Kukurek, pues, en el 91 había dicho, a su vez, que los lenguajes de especialidad sirven para significar el contenido especializado. Es decir,
que si intentamos dar una definición de lenguaje o lengua de especialidad, podríamos decir que probablemente el lenguaje del vino se pueda considerar un lenguaje de especialidad. Yendo más allá, pues cabe preguntarse qué diferencia hay entre una lengua general, una lengua común y una lengua de especialidad. En general se puede decir que la lengua general pues, es el conjunto principal, y la lengua común y la lengua de especialidad forman parte de este conjunto, serían subconjuntos de la lengua general, ¿no? Sin embargo, se puede decir que hay una fuerte relación entre la lengua común y la lengua de especialidad. Es decir, que la lengua común bebe de la lengua de especialidad y viceversa, o sea, la lengua de especialidad bebe de la lengua común. Un ejemplo respecto al tema que estoy tratando es, por ejemplo, el término pulgar. Pulgar es un término que viene del lenguaje común porque representa evidentemente el dedo de una mano, pero que en el lenguaje que estoy analizando y estamos analizando, pues en realidad representa un trozo de sarmiento que se deja al podar. O sea que de la lengua común hemos pasado a la lengua de especialidad. Al mismo tiempo, se puede hacer un ejemplo contrario, es decir, con el término Burdeos, digamos, se representa la región francesa de Burdeos, pero que de este, digamos, término especial se ha llegado a considerar Burdeos tanto el vino Burdeos como el color. Esto pasa también en italiano, por ejemplo. Disculpa, Lorenzo, no vemos que pases las presentaciones. Estamos en la primera. Ah, sí. Ah, ese era el problema entonces. Madre mía. Ahora sí, pero vete Ya, pasándolas. pero sin presentación, claro. Bueno, no sé qué pasa. Entonces mirad, esto es Sí, simplemente para deciros que sí, Umbría está ahí en el centro y luego pues he correcto. presentado lo Ahora. Lo tienes demás. que hacer así. Vale, lo hago así, no pasa nada. Sí, eso es. Bien, entonces la pregunta decía es si la lengua del vino es una lengua de especialidad. A la vez, pues es importante decir, repetir esto de Burdeos. Estaba diciendo que de una lengua, digamos, de especialidad como es Burdeos, o sea, perdonad, o sea que de la lengua de especialidad que representa Burdeos, ¿no? En este caso, o sea, que representa simplemente una región del país de Francia, pues se ha convertido en algo más común, yendo a representar también un color y digamos, y un vino, ¿no? Lo mismo que pasa también en italiano con Bordeaux, aunque nosotros hayamos mantenido, digamos, el término en francés, Bordeaux. A nivel teórico, son fundamentales dos variaciones en particular, las variaciones diacrónicas y las variaciones diatópicas, ¿no? En particular, pues empezamos con las variaciones diacrónicas. Es evidente que la lengua del vino es una lengua de historia, ¿no? De hecho, como se puede ver en esta presentación, que no es una presentación, sino una diapositiva, pues en 1513 pues, se empezó ya en 1513 a escribir sobre vino, ¿no? Agricultura General de Alonso Herrera es una tentativa por parte del autor de poner, digamos, por escrito lo que los campesinos hacían. Y esto nos lleva también a entender que si se puede decir así, no sé si es correcto decirlo, pero digamos, el vino, el lenguaje del vino, digamos, la producción de vino es un hacer, ¿no? Entonces, la lengua del vino es una lengua de hacer, de alguna forma. Por eso se puede decir que pasar de la práctica digamos, a un libro o a algo escrito es normal, ¿no? Pero es interesante ver cómo, evidentemente, siendo una primera muestra del lenguaje de este tipo, digamos, el lenguaje que se utiliza en el libro de Alonso Herrera es un lenguaje muy directo y es un lenguaje, digamos, que no tiene, digamos, bases todavía científicas como en cambio pues vendrá después. Por ejemplo, vendrá después con el Cours complet d'agriculture au dictionnaire universel de Rosier, que se produce entre 1781 y 1796, que fue traducido al español por don Juan Álvarez de Guerra entre 1796 y 1803. Evidentemente aquí ya empezamos a entrar mucho más
a fondo en ese lenguaje, digamos, científico que luego pues dará vida, como decía, al lenguaje de especialidad del vino, ¿no? De hecho, digamos, este curso completo de agricultura incluye también dos tratados muy importantes, el Tratado del Vino de Chaptal y el Tratado del Vino de la Vid de Doucier. Entonces, pues es una obra muy importante. Y en español, la primera obra que se escribe solo en español, o sea, directamente al español, es El arte de hacer y conservar el vino de Carbonell y Bravo de 1820. Es importante decir lo que dice el mismo profesor Ibáñez Rodríguez cuando afirma que hay una lengua de la vid y el vino, que es expresión y portadora del saber vitivinícola e instrumento básico de comunicación entre los especialistas del sector. Entonces, aquí se podría decir que sí, para contestar a la pregunta de antes, sí, el lenguaje del vino y de la vid es un lenguaje de especialidad. Siempre hablando de un marco teórico, esta vez hablando de las variaciones diatópicas, es evidente que el lenguaje del vino, como decía antes, como es un lenguaje de hacer, pues tiene tiene como, digamos, es un lenguaje en el que la variación diatópica tiene mucha importancia. De hecho, nació, ¿no?, al principio como lengua, o sea, que se estudió desde un punto de vista de la dialectología, y efectivamente es así, como decíamos antes, hay, digamos, muchas diferencias entre región y región a la hora de hablar del vino, porque son los campesinos los primeros que hablan de vino y del vino, ¿no? Entonces, pues evidentemente la variación diatópica tiene una importancia fundamental. Es un pequeño ejemplo, el término espergurar, pues que es el término estándar. En Aragón se dice esporgar, en Lanzarote espampanar y en Navarra despampanar. Entonces, pues como se puede notar, esto pasa mucho también en Italia, ¿no? O sea, entre región y región y a veces también entre pueblo y pueblo, pues un mismo término pues tiene diferentes traducciones o términos, ¿vale? Yendo un poquito más a fondo de lo que es el tema de esta presentación y de la tesis de mi doctorado, pues, ¿cuál es el problema entre español? ¿Cómo poder realizar un tema de este tipo en estos dos idiomas, español e italiano? En primer lugar, hay que decir que son lenguas afines, ¿no? Las lenguas afines en sí, digamos, tienen la peculiaridad y la facilidad, digamos, de poderse entender de una forma un poquito más fácil, ¿no? De alguna forma, en el sentido de que, ahora, bueno, es un decir, pero, por ejemplo, los italianos dicen que para hablar español simplemente hay que añadir la S, de la misma forma que los españoles dicen que para hablar italiano es suficiente añadir la I, ¿no? Entonces, pues, ahora, no tan fácil, evidentemente, pero el hecho de que vienen de la misma familia, así como el francés, el rumano, etcétera, pues, y el portugués, da la idea del hecho de que, pues, son lenguas que se entienden bastante bien. Pero esto conlleva también un problema, y se notará también de cómo hablo yo, o sea, se nota sin duda mi acento italiano. Y entonces, pues, evidentemente, el problema es que cuando yo hablo español, muchas veces pienso en italiano, y mis estructuras no son, digamos, españolas muchas veces, sino que vienen del italiano. Y entonces, pues, esto es un problema, como dice De Amicis, como que veis ahí, que es un escritor, un autor muy importante en Italia, que escribió un libro que se llama Cuore. En 1943 dice, el español presenta la gran dificultad de las lenguas fáciles. Es un juego de palabras para decir que los italianos muchas veces cuando hablamos en español tenemos el problema de equivocarnos de estructura lingüística, de estructura sintáctica y también terminológica muchas veces, ¿no? Los falsos amigos famosos. Y Tagliarini va aún más allá y dice una cosa tal vez muy tajante y radical, pero que me gusta en sí, porque efectivamente para los que estudian idiomas, en mi opinión, un poco se puede entender, ¿no? O sea, que dice que el español es para un italiano de los idiomas más difíciles de aprender bien. Porque quien empezar a estudiar español
y alemán al mismo tiempo, al cabo de un año tendría un conocimiento del español 10 veces superior, pero la distancia se iría anulando hasta el extremo de que a los 5 años el aprendiz dominaría el alemán mejor que el español. Esto es evidente, tal vez es una exageración, pero efectivamente es verdad el hecho de que, digamos, es mucho más fácil hablar un idioma que tiene una estructura sintáctica totalmente diferente de la nuestra que hablar a la larga, digo, que hablar un idioma que tiene afinidades lingüísticas, porque siempre habrá algún calco, alguna fosilización que es difícil, digamos, de arraigar. Yendo, digamos, a lo que es el tema, repito, ¿por qué he dicho esto de las lenguas afines? Porque evidentemente hay algunos casos en los que italiano y español difieren mucho, a pesar de ser afines, y entonces pues no hay que, digamos, fiarse, entre comillas, del término en italiano o en español, porque es muy probable que también a nivel de lengua de especialidad, como es la lengua de la vid y el vino, pues podríamos equivocar. Como de poda y potatura, que hay cierta afinidad lingüística, o sea, los dos términos tienen, digamos, una misma representación y no hay, digamos, problemas, entre comillas, en la traducción del término. El problema viene, por ejemplo, cuando hay términos como el que veis, que es brazo, no sé si se ve bien porque es un poco pequeñito, pero bueno, brazo, que vamos a alargar un poco, no sé si es un poquito mejor, brazo, que en español es brazo y que representa, digamos, la rama principal del tronco y que en cambio en italiano no se traduce con braccio, como sería, digamos, la traducción literal, sino que se traduce con traccio. Este es el gran problema, digamos, ¿no? de las lenguas afines en este caso del español que utiliza el símil con el cuerpo humano, ¿no? Muchas partes de la vid, como el tronco, el brazo, el pulgar, digamos, son parte de la lengua común, pero también representan parte de la vid, ¿no? En cambio, en italiano esto no ocurre. Entonces, ahí es importante obrar, digamos, una investigación y una búsqueda un poquito más profunda para no equivocarse en este sentido. Cómo he intentado e intentaré, digamos, llevar un trabajo de este tipo sin incurrir en errores de calcos o de, digamos, de contaminación lingüística a través de estos recursos, es decir, manuales, porque yo me he dado cuenta de que lo primero que hay que hacer en el momento en el que digamos, se intenta presentar un tema como este, que es muy específico, hay que conocer muy bien el tema. Entonces he estado estudiando, y mis profesores lo saben, digamos, temas y libros sobre la viticultura y también sobre la vinicultura y la vinificación, porque evidentemente si no entiendo el tema no podré, digamos, trabajar de una forma adecuada ni en uno ni en otra dirección. Y luego, pues, para ayudarme estoy, digamos, revisando vídeos que me ayudan a entender cómo funciona, digamos, el proceso de la copa, perdón, de la cepa a la copa. Ese Vinopedia que veis aquí, pues es una serie de 17, si no me equivoco, episodios grabados por un enólogo que, digamos, explican cómo funciona, digamos, el proceso de viticultura y de vinicultura, digamos, y cómo se llega, repito, del injerto de la vid hasta el vaso, la copa de vino, ¿no? Y luego, pues, estoy utilizando fuentes en línea, en particular las fichas terminológicas de Gir Traduvino, que me son de gran ayuda, ahora explicaré por qué, el YATE, y también un glosario enológico temporáneo, que es de la Universidad de Génova, que sin embargo tiene el problema de no tener muchas entradas. Por ejemplo, el término pulgar, que antes he analizado brevemente, pues no entra, por ejemplo, en este glosario. Entonces, esto da un poco la idea del hecho de que le falta algo de, digamos, de fiabilidad, ¿no? Porque decía el Gir Traduvino,
porque me está ayudando mucho para entrar, como con los manuales, en el tema, ¿no? De hecho, pues las fichas terminológicas que estoy analizando me ayudan a entender, como se dice en español, inglés y francés, y curiosamente falta el italiano, a ver si un día podré, digamos, ayudar en este sentido, pero ayuda sobre todo a entender el término. A mí, por lo menos, me ayuda muchísimo a entender el término, porque no solo explica, digamos, el término en sí y da el dominio, el subdominio, la categoría gramatical, etcétera, sino también el contexto. Y el contexto ayuda muchísimo para poder entender cómo, digamos, utilizar ese término y cuándo se utiliza. Esto ayuda también a mí a entrar en el tema y a entenderlo bien también en italiano. Y otra cosa que es muy importante, lo que haré y que tenía que haber hecho ya, pero estamos confinados desde febrero, por lo menos aquí en Perugia, porque tenemos variantes de la COVID, pues es ir a una finca, y que es una bodega en realidad, pues que se llama Pucciarella, que está aquí al lado de mi casa, bueno, cerca de mi casa, donde tendría que ir para poder trabajar en el campo para aprender aún mejor, digamos, la terminología de la, en este caso, de la viticultura, ¿no? Me habían llamado para ir a podar, pero como les decía, pues no he podido ir por razones de COVID. Y esto estoy seguro, todavía no lo he experimentado, pero que será fundamental para poder, digamos, entender aún mejor y para hacer aún mejor digamos, el tipo de trabajo que tengo en mente hacer, ¿no? Por otro lado, pues a través de la búsqueda de fuentes y a través de lo que he leído hasta ahora y visto hasta ahora, he hecho digamos, un pequeño glosario con algunos términos en español y en italiano. Esta es una pequeña muestra, tengo, digamos, un glosario mucho más amplio que a lo mejor os permiten, aunque se vea un poco mal, entender que realmente, por muy afines que sean los dos idiomas, como veis, no tienen que ver a nivel de terminología vitivinícola el uno con el otro, ¿no? Porque, digamos, tampoco se puede remontar al término en español leyendo el italiano y viceversa. Entonces, para decir que a nivel de búsqueda es importante, digamos, investigar muy bien, porque evidentemente, a pesar de la afinidad, pues hay muchas diferencias en este tema, ¿no? Por último, llegamos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones se pueden dar, ¿no? Al final de tantas palabras, entre comillas? O sea, yo me he dado cuenta de que, como decía, es necesario conocer el tema. Entonces, para conocer el tema estoy intentando hacer todo para poderlo hacer, o sea, leyendo, yendo, digamos, a trabajar y también, pues, evidentemente, teniendo una conversación importante con mis directores, con los expertos en el campo. Es fundamental, otra vez, tener en cuenta el riesgo de las lenguas afines. Es necesario tener pasión, evidentemente, porque cuando se trabaja 8 horas diarias con una familia y todo lo demás y todos los problemas que tenemos ahora, si no tienes un poco de pasión, el trabajo se pierde. Y por último, pues subrayar también la dificultad de la búsqueda de fuentes, no tanto de fuentes lingüísticas españolas e italianas, sino, digamos, sino fuentes que puedan ayudar a traducir del español al italiano y viceversa. O sea que hay muy poco todavía en este sentido, por lo menos en línea, sobre el tema. Y entonces, pues, este es un estímulo personal para poder seguir investigando y estudiando el tema. Esta es una pequeña bibliografía y nada, por último, los contactos de Gir Traduvino, que ya otras compañeras han enseñado, y simplemente esto. Os doy las gracias por escucharme y por la atención. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Ha sido muy interesante tu exposición, clara, y nos has mostrado un poquito los avances de tu investigación que están por buen camino, ¿eh? Te falta ir a podar para Sí, que, a ver si la pandemia ya nos permite esas ya salidas. me deja. Sí. Sí, vale, pues es el momento, tenemos un par de minutos o alguno más para que si alguien quiere hacerte alguna pregunta, alguna aclaración, pues lo haga, ¿eh? Ahora mismo
te estaban escuchando 28 personas, que vamos bien. Siempre estamos entre 25, 28, 30, por lo tanto, nos alegramos desde la organización esta repercusión que está teniendo las jornadas, también en cuanto a público que escucha. Pues eso, si alguien tiene algún comentario, pues es el momento de hacerlo. Aquí dice Laura Enjuto en el chat, me ha parecido muy interesante, Lorenzo, en mi tesis doctoral hablando de las variedades diatópicas para el mismo término del que hablas en tu presentación sobre las operaciones en verde que se practican en viñedo, nosotros usamos, haciendo referencia al doctor Miguel Ibáñez, los términos espergurar, escardar y esparrar. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias, Cada uno Laura. para su tierra, ahí desde Rueda. Muy bien. Pues sí. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración, o si quieres tú puntualizar alguna cosa. No, bueno, más o menos he dicho todo y simplemente eso, que es un tema muy interesante y muy importante, en mi opinión, sobre todo pues en países como los nuestros, que tienen una tradición vitivinícola muy, muy importante, pues trabajar y estudiar el tema pues resulta, en mi opinión, fundamental, vamos. No te escuchamos, Miguel. No sé si soy solo yo que no te escucho. Sí, no, sí que muchas gracias, Lorenzo. Veía que también que te dan la enhorabuena en algún otro por el chat. Enhorabuena, Gracias. Lorenzo, la lengua de la vid del vino es muy divertida. Bueno, mejor que una copa y una carta real, pero bueno, de momento las tenemos que hacer virtuales. El vino también es un buen aliciente para practicar, porque te anima a hablar, siempre tomado con moderación. Bien, bueno, pues muchas gracias.